Bienvenidos investigadores a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta ocasión tenemos el área de comunicación y el tema, leemos textos narrativos. Para dar inicio a nuestra sesión vamos a prestar atención a nuestra meta del día. Identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Para poder cumplir nuestra meta del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta. Y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Recordemos, ¿qué es el texto narrativo? En primer lugar, el texto narrativo nos relata un hecho, un suceso que puede ser real o puede ser ficticio, que puede ser, de acuerdo a sus formas, a través de la palabra, es decir, oral, o puede ser también escrito, ¿no? Escrito. Los personajes pueden ser reales si están en una noticia, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografía y autobiografías. Mientras que los personajes pueden ser producto de la ficticio, producto de la fantasía, si están dentro de los cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, ¿no? Muy bien, características del texto narrativo. Tienen personajes principales y secundarios. Posee tres partes, inicio, nudo y desenlace. Estas partes a veces están de manera seguida, ordenada. En estos casos se considera texto narrativo lineal, pero no siempre están de esa manera. El narrador puede estar en primera persona, puede hablar de él, o puede ser en segunda o tercera persona, hablar de otros, ¿no? Emplea conectores de secuencia. Antes de, hace mucho tiempo, luego, en consecuencia de, ¿no? Muy bien, secuencia, ¿ya? Conectores. Recordemos, desde que eras pequeño o pequeña has escuchado y leído infinidad de historias. Has asistido a eventos de narración oral. Puede ser en familia, ¿no? Papá, mamá, nos han contado algún relato, entonces hemos aprendido. Viste videos con narraciones orales o leíste textos completos también. ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimiento te causó? ¿Y por qué? Muy bien, vamos a leer, pero antes de la lectura, quiero que observes estos detalles. Lee el recuadro que está al inicio, antes del texto. Lee el título. ¿Quién crees que es él? El personaje que está, ¿no? En el recuadro. Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? Está en primera, segunda, tercera persona. ¿Narra en presente, pasado o futuro? Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. Esa lectura no debe ser muy lenta, debe ser un poco veloz, ¿no? Una lectura rápida para que tengas conocimiento de lo que más o menos trata el texto. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Esto es bastante relevante. Sigamos. Este es el texto que nos comparte el Minedu en esta ocasión. Comentarios reales de los incas, establecido, ¿no? Por el inca Garcilaso de la Vega. Él es el autor, Fíjate, sobre el autor, vamos a ver que nació el 12 de abril de 1539 en el Perú, en el Cusco, en el seno de una familia noble. Papá español, mamá, ¿no? Princesa inca, ¿no? Isabel Chimpuogio. Así es, papá conquistador español. Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, pero luego le cambiaron el nombre, ¿no? Sobre la obra que está mencionada en este espacio. Comentarios reales de los incas. Es un libro histórico literario escrito por el literato peruano, por él, ¿no? Por el inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado en Lisboa, Portugal, ¿no? En Europa. Muy bien, sigamos acá. Sobre el capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le preguntó a un tío materno, porque recuerda que sus tíos paternos eran españoles, ¿no? Tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas. La pregunta es, ¿le habrá contado? ¿Cómo le contó? ¿Qué le dijo, no? Sigamos para ello. Me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos también, tíos y a otros acerca de este origen y principios, del origen de los incas, ¿no? Del origen de los incas. Origen de los incas, reyes del Perú. Este es el fragmento, capítulo 15. Vamos a ver por acá las partes que están subrayadas. De las grandezas y prosperidades pasadas
venían a las cosas presentes, lloraban a sus reyes muertos. Eso cuando contaba a su familia, ¿no? Cuando contaba a su familia. Incluso llegaban a llorar, ¿no? Por las cosas que les tocó vivir. Nos tocó el reinar en vasallaje. Quiere decir que había imposición, pues, ¿no? Que había un trato hostil, que se maltrataba a las personas. Eso es lo que quiere decir el vasallaje, ¿no? Que había que respetar demasiado a quien estaba gobernando. Durante estas pláticas yo escuchaba todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Muy hábil, ¿no? Para poder extraer lo que le interesaba. Cuando tenía 16 o 17 años, pasó que estaban mis parientes un día hablando de sus reyes, ¿no? Hablando del incanato, ¿no? Entonces, el más anciano de ellos le dije, Inca, tío, si ustedes no tienen escritura, ¿qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? O sea, ¿dónde guardan si no había escritura en esos tiempos? ¿Qué sabes del origen y principio de nuestros reyes? Le puso una pregunta interesante, ¿no? A su tío. Y su tío le dijo, muy bien, sobrino, te voy a decir de muy buena manera, ¿no? De muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón, en la memoria. Sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves era unos montes grandes y la gente en aquellos tiempos vivía como animales brutos, sin religión, ni policía, ni pueblo, ni casa, ni, ¿no? Sin cultivar ni sembrar la tierra. De modo tal que el Dios, ¿no? El Dios Sol, le dijo él, nuestro Dios Sol, viendo a los hombres tales, como te he dicho, se apiadó de ellos y envió del cielo a la tierra a un hijo y una hija de los suyos para que los educaran en el conocimiento de nuestro Padre Sol, para que lo adoren y tengan por su Dios, y para que le diera leyes para que vivan como hombres en razón y urbanidad. Muy bien. Esto es lo que le indica, ¿no? Asimismo, también tengo que decirte, ¿no? Lo siguiente, quiero que ustedes imiten este ejemplo como hijos míos. Esto tenía que hacer tanto el varón como la mujer, enviados, ¿no? Enviados a la tierra, solo para beneficio de esos hombres que viven como bestias, para humanizarlos, ¿no? Es lo que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y desde luego los nombró por reyes y señores de toda la gente que así adoctrinen en sus buenas razones, obras y gobierno. Después de declarar su voluntad a sus dos hijos, los despidió. Ellos salieron del Titicaca, caminaron, ¿no? Al septentrión y todo el camino que paraban mientras hincaban la barra de oro y nunca se hundió. De modo tal que se hospedaron en un lugar donde luego se ha convertido pues en una montaña brava, ¿no? Esto guarda similitud también con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Recuerdas que ellos salieron del lago Titicaca, enseñaron a los hombres, a las mujeres, tanto Manco Cápac a los varones, lo que tenían que hacer, y Mama Ocllo a las mujeres, ¿no? Tiene una similitud muy considerable. Muy bien, continuemos. Luego de leer, responde al siguiente cuestionario. Tienes este cuestionario que vas a responder. ¿Quién narra la historia? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? Él, su tío, ¿no? Y hay personajes secundarios también, sus demás parientes, ¿no? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el Perú, en el año 1500, alrededor, pues, ¿no? Él nace en el 39, estamos hablando alrededor del 50 y tanto, ¿no? 50, porque él tenía 17 años, ¿no? Exacto, antes del 50 posiblemente. Fíjate acá. A ver, en el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Mira, acá te digo antes del 50 porque él desde pequeño ya iba observando, ¿no? Detalles. Le gustaba estar pues en las conversaciones de sus parientes hasta que finalmente ya cuando fue adolescente le preguntó a su tío, ¿no? Muy bien, y su tío le dijo de buena gana. En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Lo curioso es que él le pregunta a sus familiares, ustedes sin tener escritura, ¿cómo es que guardan tanta memoria? ¿No? Esa es una de las situaciones anecdóticas. Y las demás, pues, es haber visto llorar a su familia cuando recordaban los maltratos de Atahualpa, dice, ¿no? De Atahualpa, y haber vivido el vasallaje. ¿A qué se refiere la expresión nos tocó reinar en vasallaje? Quiere decir que en ese tiempo se impuso el poder, bueno, se impuso el poder por fuerza. ¿Crees que este recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? Creemos que sí. ¿Y por qué? Lógicamente, después se fue a Europa y desde Portugal, desde Lisboa, elaboró este texto y compartió, ¿no? Dedicó su vida pues a la escritura justamente sobre los comentarios reales, ¿no? Muy bien.
¿A quiénes envía el Padre Sol? A sus hijos, pues, ¿no? Varón y mujer. ¿Para qué los envió? Para poder civilizar al pueblo que andaba sin luces prácticamente, ¿no? Con costumbres que no eran propias de una humanidad civilizada, ¿no? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Nosotros podemos estar de repente a favor o en contra, pero es lo que dice el texto. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? Y también por qué. Opinamos que él, pudiendo haber disfrutado de la comodidad, siendo hijo de español, él pudo tener varios privilegios, se preocupó por saber un poco sobre la historia de su madre y sobre el pueblo de su madre, ¿no? De sus ancestros. Entonces, por eso opinamos que es algo rescatable, ¿no? Algo rescatable en él. Ten presente lo siguiente. El Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota. Eso emplea, ¿no? Situaciones que le tocó vivir, que compartió con su familia, cómo él espiaba las conversaciones, ¿no? O por último, cómo es que conversó con su tío también. Todo eso es anécdota, pues. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es una forma de narración, recuerda. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. Recuerda que este es el lenguaje que se hablaba en el incanato, ¿no? El quechua. Muy bien, revisa tus respuestas y mejóralas. En la pregunta 1, ¿leíste el texto, analizaste e identificaste al narrador? A ver. En la pregunta 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que piden, ya que son observables? En la pregunta 4, ¿te diste cuenta que los datos están dispersos en algunos párrafos? ¿Los identificaste y juntaste para dar tu respuesta? En la pregunta 5, ¿leíste el texto, ubicaste el párrafo donde está la frase y dedujiste el significado de esa expresión? En la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia del recuadro de la conversación entre el tío y el Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos en todas las actividades de aprendizaje? En la pregunta 7, ¿buscaste los datos en el texto y explicaste la causa que motivó a que el Padre Sol enviara a sus hijos a adoctrinar a la gente empleando las ideas del texto para dar tu respuesta? En la pregunta 8, ¿leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer saber más sobre sus antepasados? Muy bien, en todo caso siempre te recomiendo que puedas releer el texto 2, 3 veces. Considera las orientaciones que te doy, pero después de leer 3 veces por lo menos vas a tener certeza de lo que vas a contestar, ¿de acuerdo? Recuerda, tú y yo pensamos diferente. Yo te trato de ayudar, pero tienes que dar las respuestas tú, ¿de acuerdo? Actividad del día. No olvides de contestar este cuestionario. Completas el cuestionario partiendo de los textos, del texto, que son 3 páginas, y luego vas a realizar esta lista de cotejo a tus respuestas. Confío plenamente en ti porque sé que eres muy capaz, eres muy inteligente. De ello no tengo la menor duda. Estamos llegando al final de la sesión. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué te agradó más de la sesión? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? En primer lugar, no te olvides de compartir con tus parientes y con las personas que tengan al alcance. ¿De acuerdo? Enseñar es una forma de afianzar lo que sabes. Comparte, conversa, el diálogo es muy importante. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte y darme un like, darle a la campanita y comparte el material con quienes requieran. Desde mi punto de vista, eso es muy importante porque el conocimiento hay que difundir y compartir, no quedarnos para nosotros solos, sino hay que compartir. Estoy muy feliz de ser tu maestro y de llegar a tu hogar. Les envío un fuerte abrazo y muchos afectos a toda tu familia. Bendiciones y a cuidarse mucho. Hasta pronto.